Seguro que el tema que voy a tocar es un tema que siempre lo hemos visto, siempre sabemos que está ahí, pero que no en realidad puede traer muchas consecuencias dependiendo del punto de vista de cada persona, dependiendo de la cultura, dependiendo de la forma de pensar, dependiendo cómo fue creado en su casa. Últimamente hemos visto que en el mundo hay guerras, hay destrucción por fuerzas naturales, hay destrucción de mucho tipo, hay hambre, hay desolación, hay regímenes políticos que suben, bajan, que siempre están dando vueltas en las cosas de la vida. Todo esto se debe a una ley muy importante que nuestro Señor ha puesto para poder nivelar las cosas. Nosotros estamos regidos por la ley de la naturaleza, en el cual hay una ley de creación, en el cual esta ley nos ayuda a generar cosas nuevas, vida, regímenes políticos, culturas, civilizaciones, educación, y por ende puede llegar a nosotros la anhelada evolución que nosotros necesitamos para todo nuestro espíritu. Pero en la naturaleza todo tiene una contraparte. En la naturaleza siempre, si hay algo blanco, va a haber otra cosa negra. Si hay una cosa que nace, en algún momento va a morir. Entonces, esta ley que es la que se encarga, la ley de la destrucción. La ley de la destrucción es la ley que siempre va a velar por de que todas las cosas tengan un balance correcto en el universo. Pero no pongamos como una palabra de destrucción, porque la palabra destrucción en tanto en sí es un poco violenta, se puede decir, tiene como nosotros muchos sentimientos encontrados. La destrucción no es más que otra cosa que un cambio, siempre va a ser un cambio la destrucción, eso va a ser una renovación constante. Les voy a poner un ejemplo. Viene a mi mente un ejemplo de niño. Cuando mi madre me estaba cuidando que yo hacía las tareas y las tareas estaban mal, venía ella y me decía, no, borra esto porque tenés que hacerlo bien. Ahí hay una destrucción, es una renovación. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con la renovación? Uno viene y toma las cosas que están de cierta manera, que pueden que estén bien, pero gracias a la ley de la destrucción o renovación pueden estar mejor. Me di cuenta con ese consejo de mi madre que al borrar las tareas que estaban mal, al borrar las planas que estaban mal, uno puede conseguir un mejor resultado. Es así como funciona la ley de la renovación o de la destrucción en la naturaleza. Pero tenemos que encontrar qué destrucción es buena y qué destrucción es mala. La naturaleza en sí, en su forma más básica, que son las plantas, los animales, los seres que no tienen inteligencia, son los que más se apegan a esta ley. Por ejemplo, un animal que necesite comer carne, por ejemplo un león, va a destruir la vida de otro animal. Pero este animal tiene su función dentro del ecosistema. Entonces, si no existiese el león y la ley de la destrucción, no podría estar controlada la población de este animal. Por ende puede acabar con las plantas, por ejemplo una población de venados puede acabar con las plantas, y esa sería otra destrucción que no sería una destrucción buena, sería una destrucción nociva. Podemos definir entonces que la destrucción puede ser controlada o nociva. La nociva por lo general se da en los entes ya pensantes, ejemplo los seres humanos. Nosotros en tiempos bárbaros y aún hasta la fecha podemos ver que hay guerras, hay violencia intrafamiliar, hay homicidios, hay crueldad y hay mucho tipo de destrucción que no está controlada. Por ejemplo, el león tiene que comer,
y solo mata por hambre. El ser humano no es así. El ser humano está totalmente descontrolado. El ser humano siempre trata de satisfacer sus necesidades más bajas, las necesidades más materiales. Pero para eso estamos en este mundo, para poder evolucionar y así poder despojarnos de estas necesidades materiales y siempre estar más apegados a la espiritualidad. Podemos ver que la naturaleza es muy sabia. Hemos visto que muchos árboles, muchos bosques se queman anualmente. Esto siempre ha existido, desde antes de que el ser humano existiese. Estos bosques, al quemarse, empiezan su ciclo natural. Muchos de estos bosques están formados por árboles que, si no son quemados y las semillas no son quemadas, estas no germinan. Después de 12 años de que un bosque se quemó, va a estar completamente renovado, nuevo, con una nueva era de vegetales. En cambio, cuando empezó el hombre a tener control sobre la naturaleza por su mismo raciocinio, empezó a descontrolar este control. Empezaron las quemas incontroladas, y ya no solo se quemaban estos árboles que necesitaban ser quemados, sino otro tipo de especies de vegetales. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta que la destrucción es buena siempre que sea controlada, siempre que sea necesaria por la naturaleza. Entonces, ya teniendo estos dos términos como referencia, podemos continuar a lo siguiente, que serían las destrucciones naturales, que son los huracanes, que son los diluvios, terremotos, deslaves. Últimamente ocurrió uno aquí en Guatemala, ¿verdad? Que hubo una desgracia en el departamento de Atagrapá, si no me equivoco. Todos estos daños, todos estos desastres naturales tienen su razón de ser desde el punto de vista divino. Es cierto, una población, es cierto, una familia, una civilización entera puede ser víctima, entre comillas, de estos desastres, pero son necesarios, son desastres necesarios. Pero uno puede decir, bueno, ¿cómo va a ser necesario que tanta persona sufra, tantas personas mueran, tantas personas se queden sin comer? Pero todo depende desde el punto de vista. Nuestro punto de vista como seres humanos es muy cerrado. Nosotros vemos todo como una civilización muy material. Vemos los desastres de huracanes que pasan por nuestros territorios y vemos las personas que se quedan sin casa, que se quedan sin sus cultivos, que pierden todas sus pertenencias, y todos decimos, pobrecitos, ¿cómo nos gustaría ayudarlos? Está bien, es un sentimiento aceptable entre nosotros, pero tenemos que ver todo desde un punto de vista mucho más amplio. Tenemos que saber, tenemos que averiguar por qué fue que esto sucedió, porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser que Dios permite esto? Y no es que Dios permita esto, Dios creó sus leyes, que cada una se contrarresta para tener un equilibrio, un balance en el universo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Stan? No sé si se recuerdan que hace unos años sucedió el huracán Stan, aquí pasó por Guatemala. Mucha gente no tenía que comer en la costa de aquí de Guatemala, en la costa sur. Mucha gente no sabía qué iba a hacer al día siguiente. Yo tuve la oportunidad de poder ayudar a ciertas personas de la costa sur de Guatemala, irles a socorrer. Y nunca me voy a olvidar de lo que decía una persona. Fíjense que este huracán nos cayó del cielo. Pues chica, pero si estaba viendo las casas inundadas, estaba viendo que habían perdido sus pertenencias, muchos animales se habían perdido. Pero me dice la señora, fíjese que no teníamos nada que comer. Y ahorita que con este huracán inundó todos los sembradíos de camarón. Y vieran qué camaronadas estaban sacando esas personas. Y ya tenían con qué comer. O sea, todo depende desde
de donde ustedes lo estén viendo. Yo me acuerdo que esa gente no tenía nada que comer ese día y con esa elevación del nivel del agua pudieron conseguir camarones y pudieron comer ese día.